Imagina intentar apagar un incendio con una pistola de agua. Ahora imagina que el incendio es del tamaño de un continente y la pistola de agua es, en realidad, la mayor inversión en tecnología verde de la historia. Esa es, más o menos, la escala del desafío que China enfrenta para descarbonizar su transporte. Muy buenas y bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy vamos a sumergirnos en la monumental tarea de China para descarbonizar su sector del transporte, que es una pieza clave si quiere alcanzar sus objetivos de neutralidad de carbono para 2060. Para guiarnos, tenemos sobre la mesa una revisión académica fascinante, titulada Review on Decarbonizing the Transportation Sector in China, que nos da un mapa muy claro de la situación. Exacto, es un mapa muy bien estructurado. El estudio organiza las estrategias de China en un marco que se conoce internacionalmente como Evitar, Cambiar, Mejorar, o ASI por sus siglas en inglés. Pero lo que a mí me parece más revelador es que añade un segundo eje a la ecuación: la capacidad institucional y el desarrollo tecnológico. Y ya veremos que sin este segundo eje, el primero se queda en buenas intenciones. Pues vamos a explorar precisamente eso. Por un lado, el inmenso potencial de estas estrategias, que son realmente ambiciosas, casi de ciencia ficción en algunos casos. Y por otro, pondremos el foco en los desafíos y las barreras que el propio estudio identifica con mucha honestidad. Porque la transición de la teoría a la práctica rara vez es una línea recta. Y es en esos matices, en esas fricciones, donde se encuentran las claves de si este plan gigantesco tendrá éxito o no. Perfecto. Pues vamos a desglosar este rompecabezas. Empecemos por la primera pieza del marco ASI. Evitar. La idea es simple y elegante: reducir la necesidad de viajar. El análisis nos habla de ejemplos como los desarrollos urbanísticos de uso mixto que se están haciendo cerca de Shanghái y Pekín, en plan ciudades de 15 minutos, ¿sabes? Que tienes el trabajo, las tiendas y el ocio al lado de casa. O el auge de plataformas de teletrabajo como DingTalk. A primera vista parece la solución perfecta, ¿no? Atacar el problema de raíz. Desde luego la idea es atractiva. El viaje más ecológico es el que no se hace. Pero lo que el documento deja entrever es que una cosa es el concepto y otra muy distinta la realidad sobre el terreno. Para que el teletrabajo sea una estrategia masiva, se necesitan políticas de apoyo, como beneficios fiscales y una infraestructura digital que llegue a todo el mundo por igual. Y eso, no es tan sencillo. Y luego está el urbanismo. ¿Hasta qué punto puedes aplicar el modelo de ciudad de 15 minutos a megalópolis como Chongqing o Pekín, que ya están consolidadas? Claro, no es como jugar al Sin City. No puedes simplemente demoler y reconstruir media ciudad para que todo esté más cerca. Exactamente. Construir barrios nuevos siguiendo este modelo es factible, y lo están haciendo. Pero reconfigurar ciudades enteras que han crecido durante décadas en torno al coche es un reto generacional. El estudio es claro al señalar que son soluciones con desafíos de implementación muy significativos. No es imposible, pero es una tarea de una complejidad enorme. Entiendo. Es más una maratón que un sprint. Eso me lleva a la segunda estrategia, la de cambiar, que es donde los números que aporta el análisis son sinceramente de otro planeta. Aquí se trata de cambiar a medios de transporte más sostenibles. El dato que más me ha impresionado es que la red de metro de China pasó de 1.700 kilómetros en 2011 a más de 8.700 en 2021. Es una expansión brutal. Es como construir 5 veces toda la red de metro de Madrid en solo 10 años. Las cifras son espectaculares, no hay duda. La capacidad de inversión y ejecución en infraestructura es algo que diferencia a China del resto del mundo. Sin embargo, aquí es donde el estudio introduce un matiz muy interesante. A pesar de este esfuerzo titánico en construir metros, se observa que el uso del autobús está en declive en muchas ciudades. Y esto nos plantea una pregunta fundamental. ¿Estamos construyendo las infraestructuras que la gente realmente quiere o necesita usar? Vaya, no había caído en eso. Das por hecho que si construyes un metro o un tranvía, la gente le usará y dejará el coche. Pero quizás no es tan automático. No, no lo es. El éxito no depende solo de poner vías, sino de la conectividad real entre los distintos medios, de la experiencia del usuario, de la frecuencia, de si la última milla está resuelta. Y lo que sugiere este dato del autobús es que quizás los nuevos sistemas de metro y las bicicletas compartidas, que también son líderes mundiales, están compitiendo con el autobús en lugar de complementarlo. Y claro, debilitan una parte clave del transporte público. Y luego está la otra cara de la moneda para incentivar el cambio: las medidas restrictivas, como las loterías para conseguir una matrícula en Pekín.
Son efectivas para limitar coches, pero generan un problema de equidad social evidente y son muy difíciles de aplicar en otros contextos políticos. O sea que incluso en la estrategia de cambiar, la infraestructura física no es suficiente si la logística y la aceptación social no están a la altura. Me pregunto si ocurre lo mismo con el transporte de mercancías. El estudio habla de una transición masiva de la carretera al tren y a las vías fluviales, como en la provincia de Hubei, lo que reduce las emisiones por tonelada de forma drástica. Aquí la lógica parece aplastante. La lógica es impecable, sí, pero la ejecución es un ballet logístico de una complejidad asombrosa. Para que funcione, necesitas que todo el sistema esté perfectamente engrasado. Imagina, el barco llega al puerto, la grúa tiene que ser compatible con el contenedor, el tren tiene que estar esperando en la vía correcta en el momento justo y las normativas tienen que ser las mismas en todo el país. Si una sola de esas piezas falla, se crea un cuello de botella y toda la eficiencia se va al traste. El documento lo llama instalaciones de transbordo eficientes y regulaciones armonizadas, que en la práctica significa coordinar a miles de empresas y agencias gubernamentales. Entendido. La logística es el diablo que se esconde en los detalles. Esto nos conecta directamente con la tercera estrategia del marco, mejorar, que es la parte más tecnológica y quizás la más visible. Hablamos de eficiencia energética, y aquí el protagonista absoluto es el vehículo eléctrico. Las cifras que da el análisis son para quedarse boquiabierto. Solo en 2023 se esperaba vender 8,5 millones de vehículos de nueva energía, el 36% de todas las ventas. Y en los autobuses, el 90% de los nuevos ya son eléctricos puros. Parece que han resuelto el problema del transporte personal. Parece que lo han resuelto, y esa es la clave, la apariencia. Y aquí llegamos al que, para mí, es el punto más crítico de todo el análisis, la advertencia con letras mayúsculas. El estudio lo dice sin rodeos. La generación de energía en China sigue basándose principalmente en la energía térmica. O sea, en el carbón. Y esto lo cambia todo. Vaya, eso desmonta por completo la narrativa. Entonces, los 8,5 millones de coches eléctricos que se venden no son una victoria climática en sí mismos. Son más bien una apuesta a futuro. Es una apuesta que la red eléctrica se limpiará algún día. Ahora mismo, en gran medida, lo que se está haciendo no es eliminar las emisiones, sino moverlas de sitio, del tubo de escape de millones de coches a las chimeneas de unos cientos de centrales térmicas. Es un juego de trileros, hasta que la propia red no sea verde. Y a esto hay que sumar, como el propio estudio menciona, las emisiones del ciclo de vida de las baterías, desde la extracción de litio y cobalto hasta su complicado reciclaje. Es un problema global que aún está lejos de resolverse. Es como comprar la videoconsola de última generación antes de que existan los juegos para ella. Tienes la tecnología, pero te falta el contenido, que en este caso es la energía limpia. Es una analogía perfecta. Tienes el hardware, pero el software, la electricidad limpia, todavía está en desarrollo. Por eso, aunque la electrificación es un paso necesario, no es la solución mágica que a veces nos venden. ¿Entendido? Pero dentro de mejorar, el informe también habla de la optimización de los sistemas, no solo de los vehículos. Menciona los sistemas de transporte inteligentes, el 5G, la coordinación entre el coche y la carretera para reducir atascos y suavizar el tráfico. Eso, independientemente de si la energía es limpia o no, sí que es una ganancia neta de eficiencia, ¿verdad? Sí, por supuesto. Reducir la congestión siempre es positivo. Ayuda a que el sistema, tal y como es hoy, funcione mejor y malgaste menos energía. Pero es una optimización, no una transformación. Ayuda a afinar el motor actual, pero la descarbonización real exige cambiar el combustible por completo. Es una pieza necesaria del puzzle, sin duda, pero no es la pieza central. De acuerdo. Creo que el marco ASI queda claro. 3 estrategias muy potentes, pero cada una con sus propios demonios en los detalles. Y si la tecnología por sí sola no es la respuesta, y cambiar los modos de transporte es tan complejo, ¿qué es lo que une todo esto? Supongo que ahí entra ese segundo eje que mencionabas al principio, la capacidad institucional. Exacto. El estudio lo presenta como el pegamento, o quizá el sistema operativo, que tiene que hacer funcionar todo lo demás. Uno de los puntos más reveladores es cuando se insiste en la necesidad de un marco unificado para contabilizar las emisiones. El hecho de que tengan que decirlo significa que ahora mismo no lo tienen. Diferentes ciudades o ministerios pueden estar midiendo las cosas de forma distinta, lo que hace imposible gestionar el progreso de forma eficaz. Es la vieja máxima de lo que no se mide, no se puede mejorar. Pero el mayor reto que menciona el análisis
Es la cooperación intersectorial, ¿no? Transporte, el de industria, el de medio ambiente, los gobiernos locales y las empresas privadas colaboren, que remen todos en la misma dirección, es un desafío burocrático gigantesco. En un sistema tan vasto y a la vez tan centralizado como el chino, alinear todos esos incentivos y objetivos es probablemente el obstáculo más grande de todos. Un reto de gobernanza en toda regla. Y esto nos lleva a la última pieza, el desarrollo tecnológico, la mirada al futuro. Aquí el estudio se centra en el hidrógeno. China aspira a tener 50.000 vehículos de pila de combustible para 2025. Y lo que me parece fascinante es que están explorando dos vías a la vez. La pila de combustible que genera electricidad y el motor que quema hidrógeno directamente. No apuestan todo a un solo caballo. Es una estrategia inteligente, diversificar las apuestas tecnológicas. Pero de nuevo, el informe nos baja a la tierra rápidamente, señalando los obstáculos de siempre. Altos costes de producción, infraestructura inadecuada y una demanda de mercado limitada. Y es interesante poner en perspectiva la cifra, 50.000 vehículos. En el contexto del mercado chino, que vende más de 25 millones de vehículos al año, 50.000 es una cifra casi testimonial. Podríamos interpretarlo no como un objetivo masivo, sino como una señal de lo increíblemente incipiente y difícil que es esta tecnología hoy en día. Es más una semilla que se está plantando que una cosecha lista para recoger. Entendido, es más una apuesta a largo plazo que una realidad a corto. ¿Y qué pasa con la aviación, que es como el jefe final de la descarbonización? El análisis menciona el combustible sostenible de aviación, el SAF, y da un dato increíble, que 1 kilo de SAF puede mitigar más de 2 kilos de CO2 en su ciclo de vida. Ya han hecho el primer vuelo comercial en China continental. Sí, pero aquí el diablo está en la letra pequeña del informe. Advierte que el alto coste actual del SAF hace que los biocombustibles avanzados sean una alternativa más inmediata. Traducido, la solución ideal, el combustible sintético creado con hidrógeno verde y carbono capturado del aire, que es el que da esas cifras tan espectaculares, todavía es carísimo y no es viable a gran escala. Así que, de momento, tienen que depender de soluciones intermedias, como los biocombustibles, que a su vez tienen sus propios debates sobre el uso de la tierra y la sostenibilidad. Una vez más, la promesa tecnológica choca con la dura realidad económica y de infraestructuras del presente. Repasando todo lo que hemos analizado, me queda la imagen de una estrategia increíblemente bien pensada sobre el papel, con el marco de evitar, cambiar y mejorar. La inversión en trenes, metros y coches eléctricos es algo tangible, masivo, y la apuesta por el futuro con el hidrógeno y los SAFs es decidida. Totalmente. Pero la gran conclusión que se extrae de una lectura crítica del documento es que el éxito de toda esta operación titánica depende de resolver dos cuestiones de fondo. La primera, y más importante, es limpiar la red eléctrica. Sin eso, la electrificación del transporte es un espejismo. Y la segunda es superar las enormes barreras de costes, logística y burocracia para que las nuevas tecnologías pasen de ser experimentos interesantes a soluciones reales y escalables. En definitiva, lo que nos muestra este análisis es que no hay una bala de plata. No se trata solo de cambiar un coche de gasolina por uno eléctrico. Es un rompecabezas tridimensional donde todo está conectado. El diseño de las ciudades, los hábitos de la gente, la química de los combustibles, la política industrial y hasta la coordinación entre ministerios. Y eso nos deja con una pregunta final, una reflexión que va más allá del caso específico de China. El estudio se centra en su contexto, pero estas estrategias son universales. Si pensamos en nuestras propias comunidades, de estas tres grandes palancas, evitar los viajes con un mejor urbanismo, cambiar a transporte público o mejorar la tecnología de nuestros vehículos, ¿cuál creemos que tendría un mayor impacto real? ¿Estamos poniendo el esfuerzo en la palanca correcta o nos dejamos deslumbrar solo por el brillo de la innovación tecnológica, que siempre es más visible, mientras ignoramos cambios más profundos y quizás más efectivos en cómo planificamos nuestras ciudades o en nuestros propios hábitos? Con esa reflexión que da para mucho, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en este análisis a fondo.